Paloma Reyes, con sus brazos morenos cubiertos de cicatrices, era despreciada a diario por su propia familia. «Maldita India», gritaba el sacerdote mientras corría por los campos intentando escapar. Pero todo cambió cuando don Rodrigo Mendoza, el poderoso terrateniente viudo de la Providencia, salió en busca de alguien que cuidara a sus 3 hijos ancianos. Su difunta esposa le había enviado una carta con una instrucción clara: busca a alguien de corazón puro, no de sangre pura. Cuando el terrateniente vio a Paloma por primera vez, algo en ella le llamó la atención, pero lo que nadie imaginaba era que un anciano en la plaza del pueblo revelaría un secreto ancestral sobre la joven maltratada, un secreto que sacudiría los cimientos de toda la comunidad. A su alrededor resonaban ecos de risas burlonas, como flechas apuntando directamente a su corazón. «Mira esa india, ¿por qué no te peinas como nosotras?», dijo una de sus hermanas con una risa estridente mientras pasaba un dedo por su propio cabello lacio y brillante. Los demás se unieron a las carcajadas, creando un coro que hacía eco en las paredes frías de la casa. Paloma apretó los dientes, sintiendo como si cada broma hiriente le arrancara parte del alma. Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Su madre había dejado claras las reglas. Debía ayudar en todo lo que pudiera y hacer lo que fuera necesario para mantener la casa en pie. Con determinación, se levantó, limpiando la sangre del labio que había mordido al escuchar las burlas. No daría el gusto a esos ingratos. En ese momento, Bonifacio, su padre, entró con pasos pesados y mirada fiera. Sin preámbulo, lanzó una mirada fulminante hacia Paloma. «¡Maldita India!», gritó mientras desenfundaba el cinturón. «¡Rompiste otro plato! ¡Naciste para avergonzarnos!». Su voz era un trueno aterrador que llenó el espacio pequeño y opresivo. Sin dudarlo un instante, Paloma giró sobre sus talones y salió corriendo por la puerta trasera hacia el patio polvoriento. La ira burbujeaba dentro de ella. Cada insulto calaba hondo como dagas afiladas. Se adentró entre los cultivos del vecino, donde podía gritar sin ser escuchada ni reprimida. Allí encontró un espacio libre donde podía desahogar su rabia. Aunque las lágrimas no brotaron esta vez, sus puños golpearon el suelo seco con fuerza mientras el polvo volaba a su alrededor. Un pequeño grupo de niños jugaba cerca y se detuvo al ver su furia repentina. «¿Qué te pasa?», preguntó uno de ellos con curiosidad genuina. Sin mirarles, Paloma les respondió: «No entienden nada», y sintió cómo esas palabras retumbaban también dentro de sí misma. Tal vez no era solo él o sus hermanos lo que le causaba dolor. De repente, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos: el trote firme de un caballo acercándose por el camino hacia la hacienda. Era don Rodrigo Mendoza de Santillana. Recordaba haber oído hablar sobre él en la aldea, un hombre poderoso cuya llegada prometía cambios significativos. Mirándolo avanzar hacia ella desde lejos, provocó tanto miedo como esperanza dentro de ella. Con determinación renovada después del enfrentamiento con Bonifacio y las risas crueles que aún resonaban en su mente, decidió acercarse al sendero principal para escuchar mejor lo que decía aquel hombre influyente a los otros hacendados que lo acompañaban. «Si logramos expandir nuestras tierras y aumentar nuestra producción», comenzó don Rodrigo, con voz autoritaria pero convincente, «podremos establecer una nueva ruta comercial que cambiará todo este lugar para siempre». Paloma se agachó detrás de unos arbustos espinosos e intentó asimilar cada palabra. Sabía muy bien que esos planes significaban más dificultades para su gente. Sin embargo, algo en esa conversación despertó algo dentro de la joven. Estaba cansada de ser solo espectadora en medio del sufrimiento ajeno. Uno de los hombres asintió emocionado y añadió: «Y si llegamos a tener más trabajadores, podemos conseguir manos eficaces por precios ínfimos». Justo entonces se dio cuenta. Podían tener grandes sueños sobre tierras nuevas, pero eso amenazaba aún más a aquellos jornaleros como ella misma, los mismos cuyos rostros estaban marcados por el trabajo duro y la lucha diaria por sobrevivir. Una nueva chispa encendió su interior. Ya no podría quedarse callada ante esto. Resuelta a actuar, y después de escuchar aquellas palabras cargadas de implicaciones sombrías sobre destinos ajenos, decidió volver a donde estaban sus hermanos
cuando notara a algunos trabajadores cercanos regresando tras terminar sus labores diarias. «Escúchenme», exclamó tan pronto como estuvo frente a ellos. Su voz resonante rompió el silencio habitual entre familias. «No podemos permitir que nos sigan tratando así». Los ojos sorprendidos reflejaban asombro e incredulidad ante aquella inesperada proclamación. «No somos menos que ellos», continuó Paloma con fervor creciente, mientras las dudas iban cediendo espacio a una oleada renovadora entre quienes trabajaban arduamente día tras día sin reconocimiento alguno. «Es hora de unirnos contra aquellos que nos ven únicamente como herramientas». La tensión aumentaba rápidamente en aquel ambiente cargado. Muchos comenzaron a murmurar entre sí, algunos apoyándola tímidamente, mientras otros dudaban aún inquietos ante las repercusiones posibles para quienes osaran desafiar al poder establecido allí presente en cada esquina familiar o hacendada. Pero algo había cambiado dentro ella misma. Tomaría acción concreta frente a aquellas injusticias antes invisibles ante sus ojos, porque ahora sabía qué rumbo seguir. Ya no era solo una niña atrapada entre ciclos interminables, sino alguien dispuesta a luchar hasta alcanzar dignidad verdadera, junto con quienes también añoraran romper cadenas ancestrales impuestas por generaciones pasadas. El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre la hacienda. El canto de los pájaros se había sustituido por el sonido de espuelas resonando en el escalón de madera del vestíbulo principal. Don Rodrigo Mendoza, un hombre de porte imponente y manos callosas, apareció con su traje de paño fino, pero sus botas estaban cubiertas de polvo. Su figura oscura se dibujó en el marco de la puerta como un presagio que hacía vibrar el ambiente. Dentro del salón, Bonifacio aguardaba con expectación. La noticia sobre la llegada del hacendado había corrido como pólvora entre los vecinos. «Don Rodrigo», comenzó Bonifacio, ajustándose la camisa mientras una sonrisa codiciosa iluminaba su rostro, «he escuchado que busca a alguien para cuidar de sus hijos tras la muerte de doña Constanza». Los ojos del capataz brillaron intensamente al pronunciar aquellas palabras. La idea de que una mujer trabajadora pudiera salir del entorno empobrecido era música para sus oídos. Paloma era precisamente lo que necesitaban. «Paloma es trabajadora», agregó rápidamente. «Conoce todo lo que una mujer debe saber. Es perfecta para eso». Desde afuera, Paloma escuchaba cada palabra que intercambiaban. Su corazón latía aceleradamente. Sin embargo, su expresión permanecía impasible, como si un manto de hielo cubriera sus emociones. Sabía que esta podría ser su única escapatoria del ciclo interminable de abusos en casa y falta de reconocimiento. «¿Cuántos son?», preguntó don Rodrigo con voz firme y autoritaria, dejando claro que no iba a perder tiempo en formalidades innecesarias. «Emiliano tiene 10 años, Rafael 8 y Sebastián 6, contestó Bonifacio con entusiasmo desbordante. «Los niños necesitan disciplina y cuidado. Con una mujer como Paloma aquí, no habrá problemas». La propuesta colgó en el aire como un contrato tácito entre hombres. Las expectativas eran altas y las promesas veladas parecían tentadoras para ambos lados. Pero don Rodrigo inclinó ligeramente la cabeza hacia Bonifacio, fijando su mirada penetrante en él. «No hablo todavía de matrimonio ni nada parecido. Primero quiero probarla. Si sirve para el trabajo, entonces hablamos de papeles». Bonifacio asintió fervorosamente. Esa mención distanciada respecto a un posible vínculo era justo lo que necesitaba para mantener su posición dominante sobre Paloma. En ese instante, ella tomó una decisión rápida y decidida. No podía dejar pasar esta oportunidad sin luchar por sí misma. Sin vacilar más tiempo, avanzó hacia la puerta principal mientras trataba de regular su respiración entre cada paso firme que daba sobre el suelo polvoriento. La sombra del hacendado giró hacia ella justo cuando cruzó el umbral. «Tú eres Paloma», dijo don Rodrigo, examinándola con atención crítica, como si evaluara cada centímetro visible de su ser. «Sí», respondió ella con voz clara y fuerte, sintiendo una oleada inesperada de valentía al enfrentarse a él por primera vez. «Bonifacio me ha hablado bien sobre ti», añadió don Rodrigo, mientras acercaba un poco más la figura robusta hacia ella, haciendo que Paloma sintiera aún más la presión del momento. Su mirada parecía atravesar las capas externas hasta llegar a lo más profundo.
No busco limosnas ni caridad, dijo Paloma sacudiendo su cabello oscuro hacia atrás y erguiendo los hombros al mismo tiempo, una postura decidida ante este nuevo desafío. Solo deseo trabajar duro y conseguir un lugar donde pueda ser respetada. Su respuesta provocó una ligera sorpresa en don Rodrigo, quien levantó las cejas con interés genuino mientras contemplaba esa chispa rebelde en los ojos oscuros de la joven indígena frente a él. Era diferente. No se dejaba intimidar fácilmente. «Eso me gusta escuchar», comentó él con satisfacción contenida mientras cruzaba los brazos por encima del pecho robusto. Su tono era ahora más amigable pero aún cauteloso. «Si demuestras tu capacidad durante las primeras semanas, tal vez podamos discutir otros beneficios después». Paloma comprendió intuitivamente lo delicado del juego en curso. Este trato sería una forma efectiva para hacer valer sus deseos, incluso dentro de este mundo hostil e injusto donde creció. «¿Y si decido irme?», inquirió ella desafiante. No estaba dispuesta a entregar completamente su libertad, aunque estuviera seducida por la idea del cambio. Don Rodrigo esbozó una leve sonrisa, como si hubiera anticipado esta pregunta, y replicó: «Esa es tu decisión siempre, pero piensa bien qué implicaciones tendría». Ese breve intercambio marcó un hito crucial entre ellos dos. Ya no eran solo productos en un mercado limitado, sino individuos dispuestos a explorar caminos paralelos por diferentes razones opuestas. Mientras los murmullos comenzaban entre los trabajadores ajenos al diálogo, dentro del salón ampliado por ventanas abiertas hacia afuera, una nueva presión pesaba sobre ambos protagonistas. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual tanto para ella como para él. Empezaban así procesos insospechados donde la lucha personal trascendería fronteras invisibles impuestas desde hace generaciones pasadas entre ellos mismos, al fin manifestándose realmente. El crujido de las ruedas de la carreta rompía el silencio del camino polvoriento, mientras Jacinto, el capataz moreno de más de 50 años, guiaba los bueyes con mano firme. Paloma se acomodaba en el fondo del carro, rodeada de sacos de maíz que olían a tierra seca y a trabajo arduo. La vista se abría ante ella como un libro en blanco. Campos de agave azul se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas punzantes brillando bajo el sol abrasador. Era un mundo vasto que prometía oportunidades, pero también desafíos. La hacienda. La Providencia apareció al final del camino como un castillo de cantera rosa. Su imponente construcción destacaba entre los campos cultivados, con corrales limpios y árboles frutales floreciendo en los patios. El sonido lejano de campanas resonando en la capilla privada le pareció casi melodioso, aunque ese canto estaba impregnado por una mezcla extraña que no podía ignorar. El olor a pulque fermentando se entremezclaba con el estiércol fresco que cubría algunas áreas del lugar. Las bugambilias, con sus flores vibrantes, ofrecían un toque de color al paisaje grisáceo del polvo. Al llegar a la entrada principal, don Rodrigo se acercó para recibirla. Con su figura autoritaria y esa mirada crítica que Paloma había encontrado desconcertante antes, él hizo una señal hacia los 3 niños que estaban jugando cerca. Emiliano, el mayor con 10 años y un aire desafiante, la observó con desconfianza. Rafael, apenas 8 años y algo tímido, escondió un poco detrás de su hermano. Sebastián tenía apenas 6 y mostraba curiosidad pura en su expresión. «Hola», comenzó Paloma con una sonrisa nerviosa aún sin estar completamente segura del rol que iba a desempeñar allí. Los niños se acercaron lentamente. «¿Eres nuestra nueva mamá?», preguntó Sebastián con ojos grandes y llenos de esperanza. Ella sintió su pecho apretarse al escuchar esas palabras. Antes de poder responder algo significativo, don Rodrigo intervino. Su voz sonó baja pero firme. «Ella los cuidará». Luego apuntó hacia Paloma como si estuviera estableciendo límites claros. «No es su madre», añadió casi en un susurro como para evitar que aquellos pequeños alimentaran ilusiones falsas. «Ustedes ya tuvieron una madre». La atmósfera cambió inmediatamente. Una brisa suave sopló entre ellos, mientras Paloma intentaba asimilar las implicaciones de aquellas palabras. No solo entraba a cuidar niños, cada uno representaba recuerdos dolorosos para ellos, recuerdos que Paloma nunca podría reemplazar. Emiliano frunció el ceño al escuchar la aclaración y cruzó sus brazos sobre el pecho.
¿Por qué deberíamos confiar en ti? Consciente del desafío implícito en su pregunta y decidida a ganar su confianza desde el primer momento, Paloma miró directamente a Emiliano. Porque estoy aquí para ayudarles. Se arrodilló frente a ellos para estar a su altura e intentó suavizar el ambiente tenso. Sé cómo cuidar casas y niños porque he tenido que hacerlo antes. Rafael dio un paso adelante tímidamente. ¿Realmente sabes cocinar? Su tono revelaba mezcla de curiosidad e incredulidad. Una chispa encendió dentro de Paloma. Esta era su oportunidad no solo para ganarse la confianza, sino también mostrarles quién era realmente. Con determinación dijo: no solo cocino, puedo preparar platillos típicos que disfrutaban cuando estaban juntos. Recordando las comidas familiares llenas de risas inocentes, volvió a sentirla latente en su corazón. Sebastián sonrió ligeramente al escuchar eso. Sus ojos brillaron por un instante, como si comenzara a imaginarse platos exquisitos saliendo del fogón. Sin embargo, Emiliano seguía escéptico. Eso está bien, pero ¿y si te vas? ¿Qué pasará si no te gusta estar aquí? Don Rodrigo intervino nuevamente antes que ella pudiera contestar. Yo soy quien decide quién se queda o se va aquí, advirtió sin dejar lugar a dudas mientras contemplaba la situación con atención calculadora. Paloma tiene mi respaldo ahora. Las palabras del hacendado tensaron aún más la atmósfera cargada entre ellos. Aunque había cierta seguridad detrás de esas declaraciones directivas, Paloma sabía demasiado bien lo frágil que podía ser esa protección si fallaba alguna expectativa impuesta por don Rodrigo o por sí misma. Prometo quedarme mientras me necesiten, declaró Paloma con firmeza. No solo era una promesa hacia ellos, sino también hacia sí misma. Pero necesito saber cómo sienten ustedes respecto a esto. Un silencio incómodo se apoderó del espacio hasta que Rafael finalmente rompió la barrera hablando bajito. ¿Podemos intentar hacer una fiesta después? Así nos conocemos mejor. Podrías enseñarnos bailes. Lágrimas saltaron involuntariamente por dentro. Esa idea sencilla le hizo ver cuán desesperados estaban los niños por encontrar alegría dentro de aquella rutina sombría dictada por su historia familiar abrupta. Era una chispa brillante contra toda adversidad implacable, viviendo allí alrededor. Sí, exclamó Sebastián entusiasmado. Su energía era contagiosa. Hagamos una fiesta grande. Emiliano aún mantenía recelo, pero asintió lentamente al ver entusiasmo palpable tras él, mientras cada pequeño crecía junto al nuevo escenario inesperado, donde quizás podrían hallar algo más allá del sufrimiento pasado. Don Rodrigo observó todo atentamente desde lejos. Había algo innegable emergiendo allí, entre aquellos 4 individuos aparentemente tan distintos, pero conectándose lentamente por primera vez ante tal circunstancia compleja, llena tanto incertidumbre como esperanza. Con esa inercia palpitante, naciendo en medio suyo, junto al eco claro resonante provenientes desde adentro sobre lo nuevo, comenzaría entonces algo extraordinario. El sonido del metate rasgando el maíz era como un canto de guerra a la llegada del nuevo día. El amanecer rosado sobre los altos de Jalisco iluminaba la pequeña cocina donde Paloma se movía con precisión. Con movimientos firmes y rápidos molía los granos, cada golpe resonando en el ambiente silencioso. A su lado la olla de café burbujeaba suavemente, liberando un aroma envolvente que prometía calor y energía para el día que apenas comenzaba. A las 4:30 am, el mundo aún dormía, pero no así ella. La rutina que había abrazado desde que llegó a la Providencia se había convertido en un ritual sagrado. Tras preparar las tortillas del desayuno, tomó cubetas de agua vacías y salió al pozo. El camino estaba marcado por las huellas de sus pasos anteriores. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las montañas cuando Paloma comenzó su tarea interminable: cargar agua. Cada viaje al pozo le parecía una travesía épica. Llenó la primera cubeta hasta el borde, sintiendo el peso que presionaba contra sus caderas mientras caminaba de regreso por la senda polvorienta. Un sudor frío recorría su frente. No había tiempo para lamentaciones. Debía cumplir con su deber para poder alimentar a los niños y satisfacer a don Rodrigo. Rafael apareció en la puerta justo cuando ella regresaba con otra cubeta pesada. ¿Por qué tienes que hacer todo eso tú sola?, preguntó él, frunciendo ligeramente el ceño. Porque es mi trabajo.
respondió Paloma sin perder ritmo. Alguien tiene que hacerse cargo. Sebastián corrió hacia ella y se colgó de su falda como un pequeño mono buscando atención. «Yo quiero ayudar», exclamó con una sonrisa inocente, sus ojos brillando con entusiasmo. «Está bien», dijo Paloma bajando la mirada hacia él y sintiendo una oleada de ternura. «Puedes llevar esta toalla húmeda para limpiar después». Aunque sabía que sus tareas eran pesadas, verlos involucrarse le daba fuerzas renovadas. Cuando finalmente terminó los 20 viajes al pozo, sus manos estaban crudas y doloridas. La piel se veía roja e inflamada por tanto esfuerzo. Al llegar al lavadero de piedra detrás de la casa principal, empezó a meter prendas arrugadas en el agua jabonosa. El sonido del roce entre ellas era un eco repetido e interminable. Emiliano observó desde lejos mientras ella lavaba. Se acercó lentamente con curiosidad inusual reflejada en su rostro. «¿Por qué tu piel es así?», preguntó sin rodeos, señalando sus manos agrietadas. Paloma levantó la vista y sonrió levemente. Estaba acostumbrada a esas preguntas inocentes, pero nunca antes se había sentido orgullosa de responderlas. «Porque mi abuela vino de tierras donde el sol ama a su gente», contestó con voz firme pero cariñosa. Una pequeña victoria personal en medio del arduo trabajo. Las palabras provocaron una reacción inesperada en Emiliano. Él pareció sopesar lo que había escuchado mientras masticaba esa información nueva sobre su cuidadora tan distinta a ellos. Por fin pareció entender algo más allá del simple hecho físico. Esa mujer tenía raíces profundas que conectaban generaciones pasadas. Desde los corrales cercanos, don Rodrigo observaba a Paloma trabajar sin quejarse ni una sola vez durante esas horas cargadas de esfuerzo físico. Su expresión era impasible, pero había algo diferente en su mirada. La admiración comenzaba a filtrarse entre las expectativas iniciales que mantenía sobre ella como solo otra trabajadora más dentro de su propiedad. «Bonifacio me ha dicho mucho sobre ti», comentó don Rodrigo mientras se acercaba a la zona donde ella lavaba. Su tono era neutral, pero tenía un matiz curioso ante lo visto hasta ese momento. Paloma lo miró brevemente antes de continuar enjabonando una camisa desgastada por el uso cotidiano. «Solo cumplo con mi deber». Algo dentro de ella rebelde luchaba por salir ante tal presencia autoritaria. No podía dejarse intimidar ni permitirle pensar que era solo una herramienta más en su camino hacia crecimiento económico personal. «No hay nada malo en ser responsable», replicó él firme. Un atisbo involuntario denotando respeto emergió repentinamente tras aquellas palabras cortas. «Pero quiero saber si eres capaz también bajo presión». Sin esperar respuesta inmediata, don Rodrigo desvió los ojos hacia Emiliano, quien seguía observándolos atentamente. Ese intercambio entre ambos podría representar mucho más si las cosas continuaban evolucionando así. Mientras tanto, Rafael hacía malabares tratando captar atención intermitente entre diálogos adultos ajenos al juego infantil, simple todavía existente. «Hay días difíciles», continuó Paloma después de unos momentos tensos, sin mirar directamente hacia él, «donde todos debemos soportar cargas mayores, más aún por nuestra herencia». Ella dijo esto casi como un mantra repetido para sí misma, en lugar de solo enfrentarlo directamente, aunque sabía bien cuán cierto era aquello, resquebrajándose poco a poco, cada vez más durante esos momentos tumultuosos, pasados ya vividos juntos aquí presente. Una brisa ligera sopló alrededor, creando espacios silenciosos, apenas llenados por sonidos cotidianos insignificantes, contrastantes con lo profundo visible ahí presente. Sin embargo, existían también esperanzas germinando lentamente entre ellos tres frente a discusiones reveladoras, enfrentándose mutuamente hoy, recordándole continuamente cómo luchaban por dignidad propia, incluso considerando cada ciclo necesario, hasta ahora vivido, también implicado claramente adelante, esperando florecer, tal vez. Junto pronto, los niños volvieron a reunirse alrededor haciendo ruido nuevamente tras ver llegar otras trabajadoras llevando cestas repletas frescas traídas desde aldeas cercanas, alcanzándolas trayendo sonrisas espontáneas junto a otros platillos típicos, propuestos celebratorios compartidos todos juntos, tarde próxima esperada. El estruendo de los cohetes
llenaba el aire en la feria de Santiago Apóstol, iluminando el cielo sobre lagos de Moreno. Los aromas a churros recién fritos y pulque fresco se mezclaban con la música alegre de la banda que tocaba en un rincón de la plaza. Paloma Reyes, vestida con un hermoso vestido de tela floreada azul marino y un rebozo bordado, se movía entre la multitud con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era su primera salida pública desde que don Rodrigo la había presentado como parte de su familia. Esa mañana, al mirarse en el espejo, había dudado que aquella imagen fuera realmente ella. La tela brillante le daba una apariencia que nunca había imaginado poseer. Aún podía sentir las manos firmes del hacendado ajustando su cintura mientras él decía con orgullo: «Eres digna de estar aquí». Ahora, rodeada de risas y música, sus pasos eran inseguros pero también llenos de determinación. De repente escuchó una voz familiar, áspera como el polvo del camino. «Miren, la India de los Reyes ahora anda de fina», exclamó doña Elvira desde un puesto cercano lleno de antojitos. Las palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, provocando ondas inquietantes entre los presentes. Paloma tensó los labios y apretó las manos en puños. Sabía que esa mirada despectiva no era nueva para ella. Don Rodrigo apareció a su lado al instante, sus ojos oscuros fijos en la vecina chismosa. Con una autoridad inquebrantable, tomó suavemente la cintura de Paloma y la acercó a él. «Quien está conmigo merece respeto», dijo en voz firme mientras dirigía su mirada desafiante hacia doña Elvira. Paloma se sintió invadida por una extraña mezcla de gratitud y incomodidad. Realmente merecía ese respeto. La tensión creció a su alrededor. Las risas cesaron momentáneamente mientras todos esperaban una reacción. «¿Qué te importa lo que diga esa mujer?», le murmuró don Rodrigo con un tono más suave, ahora que la atención se desvió nuevamente hacia ellos. Ella asintió lentamente. Sus dudas flotaban entre el orgullo y el miedo a perderse entre dos mundos tan diferentes. La música cambió a un ritmo más animado, invitando a las personas a bailar en círculo. Con un gesto decidido, don Rodrigo tomó su mano e interrumpió sus pensamientos. «Vamos a mostrarles cómo celebramos». Paloma retrocedió instintivamente, pero él siguió adelante con firmeza. Con cada paso hacia el centro del bullicio festivo, sentía cada vez más las miradas mezcladas, curiosidad por parte algunos y desdén por parte dos otros. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a arder cuando escuchó al hombre que tanto admiraba afirmar: «Hoy eres mi compañera». Se lanzaron al baile. Los pasos eran ligeros y libres bajo el calor del ambiente festivo. La tensión anterior se esfumaba lentamente entre giros y risas compartidas. En medio del movimiento frenético y colorido del lugar, Paloma empezó a sentir que ese momento era una forma peculiar pero realista de reivindicación personal. Sin embargo, justo cuando estaba disfrutando del baile junto a don Rodrigo, notó cómo algunos rostros aún mostraban desprecio. Incluso vio a algunos niños imitando burlonamente lo que consideraban ridículo. Ella, junto al hacendado poderoso. Eso hizo que palpitase nuevamente algo oscuro en su interior. «No les hagas caso», gritó él sobre el ruido ensordecedor mientras giraba para encarar su frustración. «Lo importante es lo que somos hoy». Paloma lo observó atentamente mientras sus palabras resonaban profundamente dentro de la ella. Era cierto que aquel instante marcaba una diferencia irrefutable. «Lo sé», respondió finalmente ella con voz decidida, aunque temblorosa ante tantas emociones nuevas y quizás hasta confusas, brotando desde adentro. Luchaba contra sí misma para entender cómo alguien como don Rodrigo podría ver valor donde otros solo veían prejuicios. La noche avanzaba velozmente. Ya habían pasado varios bailes cuando él se detuvo bruscamente frente a ella después de otro giro elegante. «Paloma», empezó con seriedad antes de continuar con sinceridad casi aterradora. «Quiero construir algo contigo». Un nudo formado por múltiples sentimientos irrumpió entre ambos al escuchar esas palabras inesperadas. No sabía si debía sentirse halagada o asustada por lo que implicaban sus intenciones audaces. «¿Algo?», preguntó casi murmurando mientras buscaba confirmación. «Sí», contestou firmemente, mientras levantava levemente seu nariz altivo, enfrentando-se com ela, com seus olhos escuros inundados pela determinação ardente dele, aquele mesmo fogo presente naquelas palavras ao dançar.
e ela não conseguia evitar pensar em como seria isso em um futuro incerto e volátil, onde sempre havia espaço para o preconceito e o desprezo. Dom Rodrigo avançou mais perto dela, enquanto outros casais dançavam ao redor deles indistintamente. Ainda era uma comemoração exuberante, apesar do turbilhão emocional, e então disse com uma confiança renovada: "Quero que seas minha esposa." O tempo pareceu desacelerar ao ouvir essa declaração poderosa vibrar nas ondas sonoras da música festiva ao redor deles. Era quase surreal o contraste do celebrado com um pedido tão profundo em meio à festa desenfreada e colorida em Lagos de Moreno. El bullicio de la Plaza de San Juan, llena de colores vibrantes y voces animadas, envolvía a Paloma Reyes mientras se movía entre los puestos. El aroma a chile seco y maíz recién molido se mezclaba en el aire, creando una sinfonía olfativa que despertaba su apetito. Con una cesta en la mano, ella buscaba ingredientes frescos para llevar de regreso a la Providencia. La alegría del mercado dominical contrastaba con el peso de sus pensamientos, que aún giraban en torno a la sorprendente propuesta de don Rodrigo. Mientras seleccionaba unos chiles poblanos, el murmullo de una voz trémula interrumpió su concentración. «Niña, espera», dijo un anciano que se acercó lentamente con su andar tembloroso. Sus ojos nublados parecían atravesar las barreras del tiempo y el espacio, posándose en Paloma con una intensidad penetrante. «¿Qué desea?», preguntó ella, aunque ya intuía que ese encuentro era especial. Con manos arrugadas como las hojas secas del campo, el anciano tocó suavemente la muñeca de Paloma, donde una marca en forma de flor de cempasúchil adornaba su piel. «Xochipilli te marcó, niña», afirmó con voz clara pero reverberante. «Eres de linaje noble». Paloma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes había pensado que esa mancha en su piel pudiera tener un significado tan profundo. Antes de que pudiera preguntar más, el anciano levantó su voz al público. «Esta es hija de Cuauhtémoc, último príncipe tlaxcalteca destronado». Su grito resonó por toda la plaza. Los murmullos aumentaron y los rostros se volvieron hacia ella como flores buscando luz. Paloma experimentó una mezcla de asombro y temor. ¿Qué implicaciones tendría esta revelación? Algunas personas comenzaron a acercarse para escuchar mejor, mientras otras retrocedían incrédulas. En medio del tumulto emocional, Bonifacio apareció detrás del anciano como un relámpago oscuro atravesando el cielo despejado. Con pasos tambaleantes y aliento a pulque fuerte, él apuntó a Paloma con un dedo tembloroso. «Cállate, viejo loco. Ella no es nada», dijo con desdén. La atmósfera cambió drásticamente. La tensión se palpaba en cada rincón del mercado. Paloma observó cómo la figura del anciano se erguía frente al borracho. No era solo una lucha entre dos hombres o una defensa por su reputación. Era un enfrentamiento entre dos mundos completamente opuestos. «Yo sé quién es», respondió el anciano sin titubear. «Su historia está escrita en las estrellas y en su sangre». Bonifacio rió con burla, despectivo e indolente ante las palabras profundas del indígena. «¿Y qué importa eso?», preguntó mientras trataba de aproximarse a Paloma con una sonrisa torcida que no llegó a ser amable. Los murmullos crecieron como olas entre los presentes. Algunos apoyaban al anciano mientras otros apuntaban y cuchicheaban sobre la joven jornadera asociada a nobleza ancestral. «Respeten», exclamó Paloma tomando coraje frente al escaso apoyo que podía sentir en medio del clamor colectivo. Caminó hacia Bonifacio con determinación antes desconocida para ella, un fuego interno encendido por lo que acababa de escuchar, e hizo eco de sus propias palabras. «No soy nada menos que lo que soy». El borracho detuvo momentáneamente sus avances ante su firmeza inesperada. Sus ojos reflejaron confusión ante esa nueva actitud desafiante que surgía desde dentro de ella, como si compartiera la esencia misma del linaje mencionado por el anciano. «Te crees especial solo porque ese viejo lo dice», replicó Bonifacio ahora nervioso, pero aferrado al desprecio habitual que siempre había mostrado hacia ella. Sin embargo, algo había cambiado dentro de Paloma. Ya no sentía miedo ni vergüenza por su herencia indígena. Aún recordando las palabras poderosas pronunciadas por el hombre mayor sobre Xochipilli y Cuauhtémoc, miró nuevamente al anciano buscando validación interna en aquel momento decisivo.
Tu origen te empodera, dijo él lentamente, antes que los demás pudieran replicar cualquier cosa. Su tono estaba impregnado tanto sabiduría como autoridad sin igual. No permitas que nadie lo niegue. Bonifacio dio un paso atrás. La transformación palpable en Paloma comenzó a erosionar lentamente su postura arrogante e insensible. Las risas burlonas se silenciaron cuando finalmente entendieron quién era realmente ella. No solo una jornalera más, sino alguien conectado profundamente con la historia antigua y rica del pueblo indígena mexicano. La multitud alrededor comenzaba a dividirse entre los simpatizantes y aquellos aún atrapados en prejuicios ancestrales. Todo parecía posible en ese instante lleno de energía casi eléctrica. Paloma tomó aire profundamente mientras las sensaciones explosivas giraban dentro. El tiempo parecía estancarse nuevamente entre recuerdos olvidados e identidades redescubiertas. E inspirado por los relatos compartidos desde generaciones pasadas, dio un paso adelante decidido hacia Bonifacio. No importa quién seas tú o qué pienses sobre mí. Justo cuando iba a continuar con firmeza esa declaración vital para afirmar su lugar en este mundo nuevo, ¡bam! Un estruendo ensordecedor sonó cerca, haciendo vibrar incluso el suelo bajo sus pies, mientras todos volvían hacia aquella dirección sorprendidos. En ese momento imprevisto, donde todo parecía cambiar radicalmente, junto à revelação pública da identidade dela, feita pela voz do velho sábio, bem como pela resistência do bêbado enfurecido nas palavras proferidas, o futuro não era mais incerto, era um chamado emergente ao próprio renascimento. El estruendo de manzanas cayendo de un puesto volcado resonó en la plaza de San Juan, interrumpiendo el bullicio festivo que antes llenaba el aire. Paloma se encontraba rodeada de miradas curiosas y hostiles, la atmósfera cargada de tensión. Bonifacio, con su expresión despectiva, había apresado su brazo con fuerza, tirando de ella hacia un rincón oscuro, donde los murmullos se tornaron ecos inquietantes. De repente el silencio comenzó a ser reemplazado por una risa burlona que surgía de su boca. ¿Qué piensas hacer? ¿Pretender ser alguien más? Se burló Bonifacio, aferrándose a su desprecio como si fuese un escudo. No eres más que una india con sueños tontos. En ese instante, la figura imponente de don Rodrigo emergió entre la multitud. Su presencia era como un faro en medio de una tormenta. Avanzó con pasos decididos hasta llegar al tumulto. Al ver a Paloma luchando contra el agarre del borracho, un rayo de furia iluminó su rostro. «¡Suéltala!», gritó, empujando a Bonifacio contra el puesto de frutas adyacente. Las manzanas cayeron al suelo como pequeñas bombas sonoras en la plaza. El eco del golpe dejó a todos boquiabiertos. La voz del hacendado era baja pero rebosante de peligro latente. La multitud contenía la respiración. Sus ojos se movían entre los tres actores del drama que comenzaba a desenrollarse ante ellos. Bonifacio intentó mantener su desdén mientras sacudía la cabeza en un gesto despectivo, pero notó que no podía sostenerse frente a la autoridad inquebrantable de don Rodrigo. Sin embargo, no tardó en escupir palabras venenosas. «Solo la quieres porque es bonita para ser india. ¿O es que te gusta ensuciar tu apellido?». Su voz temblaba por dentro. Estaba asustado, pero trataba de ocultarlo detrás de un tono arrogante. Don Rodrigo respiró hondo antes de soltar una respuesta cortante. «Su sangre es más limpia que la tuya». Las palabras salieron con un poder renovado. «Ella tiene honor. Tú solo tienes odio». Los murmullos comenzaron nuevamente entre los presentes, mientras las miradas se centraban en Paloma y don Rodrigo, quienes parecían estar atrapados en una danza emocional delicada y peligrosa. El hacendado se giró hacia ella y extendió su mano como si le ofreciera no solo ayuda física, sino también apoyo emocional. «Paloma», dijo con firmeza mientras sus ojos oscuros brillaban intensamente, «estás bajo mi protección por contrato laboral. Eso significa que tú decides lo que quieres hacer aquí y ahora». La joven sintió como esas palabras resonaban profundamente dentro de ella. Era una afirmación de valor inesperada que empezaba a moldear su identidad frente a todos los que habían dudado alguna vez sobre ella. El aire palpitaba como si fuera electricidad pura. Paloma sintió por primera vez no solo dignidad, sino también poder ante aquellos mismos rostros que antes le habían dado desprecio. Con cada momento transcurrido,
Entendía mejor lo profundo del compromiso implícito entre ellos dos. Él estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Bonifacio dio otro paso hacia adelante, intentando recuperar algo del control perdido. ¿Y qué hará si el juez decide lo contrario? Nada cambiará. Eres solo otra jornalera sin valor real. Ni aunque lo intentes. Don Rodrigo hizo caso omiso del comentario destructivo y mantuvo su mirada firme sobre Paloma. No permitiré que nadie te trate así. Sus palabras eran firmes como acero forjado. Aquí y ahora yo soy tu voz y tu escudo. Juntos podemos desafiar cualquier injusticia. Ella tomó aire para hablar, aunque las palabras parecían quedar atrapadas en su garganta. Comprendía cuán significativo era ese momento, no solo para ellos, sino también para toda la comunidad observadora que aguardaba expectantes respuestas e inspiraciones nuevas. Un ligero temblor recorrió sus manos cuando finalmente se aventuró a responder. No quiero quedarme callada ni ser menospreciada. No dejaré que me digan quién soy o lo que debo sentir. La valentía empezó a fluir livremente quando encontrou forças dentro dela ela mesma e fez gesto resoluto para afastar o braço do bêbado ainda próximo dela com movimento elegante, porém firme. Soy más. La atmósfera vibrante aumentó cuando esas afirmaciones retumbaron por toda la plaza. Algunos comenzaron a murmurar alentadores comentarios, mientras otros guardaban silencio absoluto ante tal demonstración de cambio radical dentro da jovem mulher. A tensão palpável fez com que todos ao redor sentissem uma espécie diferente e eletrizante do futuro, prestes a entrar em ação sob essa nova força reveladora estabelecida ali mesmo diante deles. Mas não havia tempo para hesitar ou recuar agora. Com renovada determinação, mirando diretamente nos olhos do homem arrogante à sua frente e superando qualquer medo anterior, agora misturado à coragem pulsante, emanando do seu interior impetuoso, levantou sua cabeça com dignidade firme. Nunca mais serei apenas uma sombra ou um eco das opiniões dos outros. Meu lugar é aqui, e não irei embora sem lutar pela verdade da minha própria história. Antes mesmo do impacto dessas palavras ressoarem completamente em seus ouvidos, um novo estrondo estourou nos céus acima deles. O som da explosão parecia anunciar algo grandioso. Foi então quando todos voltaram suas atenções ao céu. El crujido del papel viejo resonaba en la habitación de doña Constanza, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para guardar secretos. Paloma Reyes, con las manos ensuciadas por el trabajo y el corazón palpitante de curiosidad, limpiaba el polvo acumulado en los muebles, una tarea que había evitado durante 2 años. El aroma a lavanda seca se mezclaba con la humedad del lugar, evocando memorias pasadas que parecían querer salir a la luz. Sus ojos se posaron sobre un baúl de cuero repujado que había permanecido cerrado, olvidado en una esquina. Con un movimiento decidido, se acercó y al abrirlo, un torrente de cartas amarillentas apareció ante ella. El tiempo había hecho su trabajo. Algunas eran casi ilegibles, pero una en particular llamó su atención. A la mujer que ocupará mi lugar. Con cuidado y reverencia, Paloma sacó la carta y comenzó a leerla. Las palabras estaban escritas con tinta delicada y llena de vida. Busca a alguien de corazón puro, no de sangre pura. Los niños necesitan amor verdadero, no apellidos. La voz de doña Constanza parecía resonar en su mente mientras sus dedos pasaban suavemente por las letras. Una mezcla de asombro y tristeza inundó su pecho al comprender que esas palabras eran más que un simple legado, eran una invitación a entender el verdadero significado del amor y la pertenencia. Una revelación profunda surgió en su interior. Don Rodrigo había cumplido la promesa hecha a su esposa fallecida. Su interés por ella no era solo una cuestión de caridad, era parte de una misión más grande. Esa idea hizo que el pulso en sus sienes latiera con fuerza. Sentía que estaba descubriendo algo esencial sobre sí misma y sobre él. Paloma cerró el baúl lentamente, abrazando las cartas contra su pecho como si fueran tesoros invaluables. Sin pensar 2 veces, salió rápidamente hacia los establos. Necesitaba hablar con don Rodrigo, deseaba compartir esta revelación con él. La brisa fresca del atardecer acariciaba su rostro mientras corría por el sendero empedrado que conducía al establo. A medida que se acercaba, pudo escuchar el sonido del martillo golpeando los clavos.
Don Rodrigo estaba herrando a uno de los caballos. Al entrar en el establo, lo encontró concentrado en su tarea. «Don Rodrigo», lo llamó con firmeza, «necesito hablar contigo». Él levantó la vista y sonrió al verla aproximarse. Sin embargo, cuando notó su expresión seria, dejó caer las herramientas y se acercó rápidamente. «¿Qué sucede?», preguntó con preocupación evidente. Paloma tragó saliva antes de responder. Las palabras parecían atorarse en su garganta por la carga emocional que traían consigo, pero finalmente se armó de valor y le tendió la carta. «Encontré esto». Su voz temblaba ligeramente. «Es de doña Constanza». Él tomó la carta entre sus manos callosas y comenzó a leerla. Cada palabra pareció calar hondo en él. La expresión en su rostro cambió a medida que avanzaba por las líneas escritas con tanto amor y previsión. Cuando terminó, sus ojos fijos en ella reflejaban sorpresa mezclada con dolor. «Nunca quise que te enteraras así», susurró él finalmente. «Lo hice para honrarla, para honrar lo que significabas para ella». Las emociones comenzaron a fluir como un torrente desbordante entre ellos. Paloma sintió cómo una lágrima resbalaba por sus mejillas sin poder contenerse más ante esa conexión inesperada entre pasado y presente. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó ella entre sollozos. «¿Por qué esconderme este legado?». Don Rodrigo dio un paso hacia adelante e inclinó levemente la cabeza, como si estuviera pidiendo perdón por todo lo no dicho hasta ese momento. «No era fácil. No quería poner un peso adicional sobre tus hombros ni hacerte sentir obligada», respondió él mientras buscaba sus propios sentimientos entre el torbellino emocional que ambos compartían ahora. «Pero creí firmemente desde el principio que tú eres esa mujer especial mencionada en la carta». La atmósfera se cargaba aún más cuando Paloma dio otro paso hacia él. «Entonces, ¿esto significa que todo esto ha sido real? Tu interés no era superficial». Su voz apenas era un murmullo ahora embebido por nuevas esperanzas e inseguridades flotantes. Él asintió lentamente. «Desde ese primer momento vi algo hermoso en ti, tu fortaleza, tu espíritu indomable. No solo quería protegerte o apoyarte, quería darme cuenta también yo mismo cómo cambiar mi propia historia junto contigo». Aquel intercambio profundo fue como abrir una puerta hacia lo desconocido para ambos. Palpitaciones aceleradas llenaban cada rincón del establo, donde los caballos relinchaban suavemente al fondo, mientras observaban todo este nuevo inicio entre humanos conectados pelo destino comum previsto nas palavras dela falecida esposa do proprietário da hacienda. En ese momento decisivo, confesiones sinceras surgieron como rayos de luz en la noche cerrada en la que sus corazones habían navegado durante tanto tiempo sin saber a dónde pertenecían. Los viejos papeles no eran solo palabras olvidadas. Paloma se secó rápidamente las lágrimas que quedaban antes de que se agotaran en su rostro, mirándolo directamente con una nueva determinación latiendo en su pecho. «Juntos podemos lograrlo. Honremos este legado y construyamos un futuro verdadero basado en los valores más puros». Don Rodrigo sonrió ampliamente en respuesta a estas palabras empoderadoras, rebosante de la nueva fuerza que emanaba de ella. Tenía razón. Ya no había lugar para secretos ni miedos. El amor comenzó allí, en esos breves y mágicos momentos forjados sobre la comprensión mutua y lazos profundos, donde los duros desafíos de la vida podían afrontarse juntos, y así, ese viaje, lleno de esperanza, entró en un nuevo capítulo bajo los auspicios de las raíces ancestrales mencionadas, a través de las letras amarillas del pasado, convirtiéndose en un vínculo verdaderamente transformador. Las lágrimas, ya secas, dejaron solo tenues marcas en la superficie mientras ambos buscaban por primera vez mirar hacia adelante. El eco de los pasos resonaba en la capilla de Nuestra Señora de San Juan, donde la luz de las velas parpadeaba tenuemente, creando sombras danzantes que llenaban el espacio sagrado. La misa dominical estaba en su apogeo. Los miembros de la comunidad se encontraban reunidos, sus rostros reflejando una mezcla de devoción y expectativa. Paloma Reyes, sentada en la banca trasera, observaba con atención. Su corazón palpitaba al compás del canto del coro, cada nota resonando como un llamado.
El padre Anselmo estaba al frente, su voz profunda y serena guiando a todos en oración. Las palabras que pronunciaba parecían ir más allá del simple ritual. Hablaban de amor y unión, conceptos que Paloma había comenzado a entender mejor después de los recientes eventos con don Rodrigo. Sin embargo, también sentía un nudo en el estómago ante la incertidumbre del futuro. Al finalizar la misa, un murmullo suave pero palpable comenzó a brotar entre los asistentes. Alguien había hecho una señal desde el fondo de la iglesia. Don Rodrigo Mendoza se levantó lentamente de su banca, atrayendo todas las miradas hacia él como si fuera el centro del universo en ese momento sagrado. Con paso firme y decidido, avanzó hacia el altar mientras el sacerdote continuaba bendiciendo a la comunidad. Paloma se sintió atrapada entre el orgullo y la preocupación. Sabía que algo grande estaba por suceder. El aire estaba cargado de electricidad cuando don Rodrigo llegó al altar y se arrodilló frente a él con una dignidad que dejaba claro cuánto valor le daba al acto que estaba por realizar. «Don Rodrigo», susurraron algunos miembros de la congregación, «¿qué está haciendo?». Él respiró hondo antes de hablar, su voz resonando con fuerza y claridad en cada rincón del lugar sagrado. «Paloma Reyes», comenzó, «ante Dios y ante esta comunidad, los corazones latieron más rápido. Cada palabra era esperada con ansiedad. Te pido que seas mi esposa, no por conveniencia, por amor verdadero». Un silencio sepulcral envolvió a todos mientras esas palabras flotaban en el aire como un hechizo lanzado sobre ellos. Paloma no pudo contenerse. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras sus compañeros murmullaban escandalizados. Doña Elvira se persignó horrorizada, llevándose las manos a la boca, como si intentara contener lo irreparable que acababa de escuchar. ¿Se ha vuelto loco?, susurró alguien detrás de Paloma. El rostro del padre Anselmo mostraba un profundo asombro mezclado con confusión. No esperaba que tal declaración estallara en medio del culto dominical. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su libro sagrado, incapaz de procesar lo inesperado. El corazón de Paloma parecía estar latiendo fuera de su pecho. Una ola creciente de emoción inundaba su ser mientras luchaba contra la incredulidad. Se levantó lentamente como si cada movimiento requiriera un esfuerzo titánico para superar lo evidente. Él había arriesgado todo para proponerle matrimonio en un lugar lleno de personas dispuestas a juzgarlos. Con un gesto casi involuntario pero poderoso, ella comenzó a acercarse al altar, siguiendo los pasos decididos del hombre que había elegido enfrentarse al mundo por ella. El murmullo crecía entre los presentes, susurros desconcertados mezclados con murmullos curiosos, haciéndola sentir aún más expuesta ante sus ojos críticos. «No puedo creerlo», comentó uno desde las sombras cerca del altar. «¿Él realmente está haciendo esto?». Las palabras resonaron como ecos vacíos ante Paloma, mientras finalmente alcanzaba a don Rodrigo, quien permanecía arrodillado con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera esperando una respuesta divina para su propuesta audaz. Ella colocó su mano suavemente sobre su hombro e hizo una pausa para recuperar el aliento antes de hablar. «¿Eres serio?». La incredulidad temblaba en su voz mientras buscaba sus ojos claros y determinados. «¿Por qué harías esto?». Don Rodrigo levantó lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos oscuros estaban llenos no solo de amor, sino también desesperación por ser comprendido verdaderamente. «Porque te he visto luchar por tu dignidad y tu verdad, y eso ha cambiado mi vida tanto como creo que cambiará la nuestra juntos», dijo él sin dudar. «Nunca quise hacerte sentir menos ni ocultarte nada. Mi intención siempre fue protegerte y apoyarte para que pudieras florecer completamente sin reservas». Paloma sintió cómo esa profunda conexión renovaba toda su fuerza interior. Él estaba allí no solo como un hombre poderoso o terrateniente, sino también como un igual con quien compartir sus sueños y aspiraciones más sinceros. La multitud se sumió en un estado casi reverente ante esa inesperada declaración y la creciente calidez emocional entre ambos, nacida de la tierra bajo profundas raíces ancestrales, que ahora finalmente podía florecer bajo una nueva luz. Miró a su alrededor y vio expresiones encontradas. Algunos seguían perplejos, mientras que otros parecían aceptar su amor como un acto revolucionario en medio de la opresión social existente
en esa pequeña comunidad tradicionalista, con el corazón ahora lleno, no solo de esperanza, sino también de una ferviente determinación de forjar su propio destino junto a él, tomó una decisión clara en ese instante. Sí, respondió Paloma, con una nueva certeza resonando en su tono firme e inquebrantable, mientras sus manos temblaban ligeramente por la intensidad de la situación. Sí, acepto tu propuesta. Los murmullos comenzaron de nuevo cuando el impacto de sus palabras resonó por la capilla. Muchos se sorprendieron, pero otros comenzaron a sonreír e incluso a celebrar ese momento singular en el que el amor finalmente triunfó sobre los prejuicios. Doña Elvira parecía haber perdido el control de la situación. Sus manos temblaban bajo el velo, al percatarse de que este nuevo vínculo entre ambos podría traer cambios significativos a la vida de la comunidad, que luchaba por la igualdad. El padre Anselmo se secó rápidamente las lágrimas mientras buscaba las palabras adecuadas para bendecir esta unión inesperada, reconociendo así todos esos intensos sentimientos que bullían en el aire. Y así, los dos permanecieron juntos ante el altar, donde todo comenzó. No solo fue un paso adelante en su lucha personal, sino también un cambio potencialmente revolucionario en la propia estructura social de esa comunidad marcada por la desigualdad. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero rápidamente aumentaron a medida que más miembros de la congregación se unían para apoyar la nueva propuesta y la innegable fuerza de esa pareja decidida. El futuro realmente comenzaba ahora. Las raíces se hicieron visibles de nuevo a través de las brillantes flores que crecían en el árido campo del pasado. Y en ese día extraordinario, bajo las bendiciones de la capilla de Nuestra Señora de San Juan, el amor finalmente estuvo listo para crecer sin los límites ni las ataduras del pasado. El sonido de las campanas resonaba por toda la comunidad, marcando el inicio de un día muy esperado. La capilla de Nuestra Señora de San Juan se encontraba adornada con flores de cempasúchil, llenando el aire con su aroma intenso, símbolo del linaje indígena de Paloma. En ese momento sagrado, los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Paloma, con su vestido blanco simple pero elegante, llevaba un rebozo bordado que había pertenecido a doña Constanza. Era como si la bendición de la mujer que había dejado un legado tan poderoso le diera fuerzas para enfrentar este nuevo capítulo. Don Rodrigo estaba a su lado, imponente y seguro. Su mirada fija en Paloma transmitía la sinceridad y el compromiso que habían forjado entre ellos en los meses previos a esta unión. La ceremonia sería oficiada por el padre Anselmo, quien aguardaba frente al altar con una expresión serena y respetuosa ante la unión que simbolizaba no solo un acto religioso, mas también una fusión de dos mundos distintos. La iglesia rebosaba con miembros de la comunidad ansiosos por ser testigos del acontecimiento. Entre ellos estaban amigos cercanos y familiares que habían apoyado a Paloma y don Rodrigo en sus luchas pasadas. El canto del coro llenó el espacio mientras Paloma avanzaba lentamente hacia el altar, apoyándose en el brazo fuerte de don Rodrigo. «Estamos aquí para celebrar el amor», anunció el padre Anselmo al iniciar la ceremonia, «y para honrar nuestras raíces mientras miramos hacia un futuro juntos». Las palabras resonaban en cada rincón. Paloma podía sentir cómo aquellos conceptos germinaban entre los asistentes. A medida que intercambiaban votos, prometían respetar sus orígenes y construir un futuro juntos. El eco profundo de sus promesas parecía envolver no solo a ellos, sino a todos los presentes. Sin embargo, esa atmósfera festiva se vio interrumpida cuando Bonifacio apareció borracho en la puerta de la iglesia, su voz rasposa resonando como un trueno desentonado en medio del canto jubiloso. «No lo hagan», gritó él con desdén. «Esto es una locura. ¿Cómo puedes casarte con él? Eres solo una india». Se escucharon murmullos entre los asistentes. Algunos se sorprendieron, mientras que otros se indignaron ante las palabras ofensivas del borracho. Jacinto y otros peones avanzaron rápidamente hacia Bonifacio. «Fuera», ordenó Jacinto con firmeza inquebrantable. «Este no es tu lugar ahora mismo». Don Rodrigo se volvió hacia él con expresión contenida pero decidida. «No dejes que tus palabras arruinen este momento», dijo sin mirar directamente a Bonifacio,
concentrándose en la ceremonia mientras el capataz y los obreros retiraban al intruso de la puerta. La conmoción se disipó rápidamente cuando sacaron a Bonifacio de la capilla. Las voces vacilantes comenzaron a silenciarse mientras la atención volvía al altar y a la unidad que reinaba en todos los presentes. Tan pronto como la tensión se calmó y las puertas se cerraron de nuevo ante el escándalo causado por el hombre ebrio, el padre Anselmo continuó la ceremonia con una voz aún más firme y clara. Estamos aquí no solo para unir dos almas, sino también para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde podamos crecer juntos, respetando nuestro pasado. Todas las miradas se volvieron hacia Paloma y don Rodrigo mientras intercambiaban votos con palpable sinceridad. Cada palabra tenía una gran carga emocional que resonaba por la capilla iluminada por las velas parpadeantes del altar. La música comenzó suavemente de fondo cuando ambos finalmente asintieron. Al sellar su unión con un beso suave, pero lleno de ardientes promesas, todo parecía fluir a la perfección bajo esta nueva y brillante luz. Tras la bendición final del sacerdote y los cálidos aplausos de la comunidad presente, que resonaron en un renovado reconocimiento de su fortaleza ante las dificultades sociales previas, la pareja fue conducida al pórtico, donde un mariachi contratado por don Rodrigo los esperaba con entusiasmo para tocar música vibrante, celebrando este nuevo capítulo. Una danza indígena organizada por un anciano tlaxcalteca complementó el espectáculo, resaltando las tradiciones ancestrales junto con influencias modernas mezcladas en el contexto actual de esa vibrante celebración llena de energía efervescente. Paloma sonrió al ver los rostros familiares mezclarse con sonrisas y lágrimas de felicidad cuando finalmente comprendió cómo esos mundos podían coexistir bajo la luz del amor mientras bailaban juntos al ritmo de la música contagiosa. El día realmente comenzó. Las profundas raíces de su herencia eran ahora visibles a través de la unidad forjada en el corazón de aquel pequeño pueblo mexicano en las montañas. Las generaciones futuras continuarían el legado no solo a través de las prácticas tradicionales, sino también de la fuerza del amor sincero que cultivaban a diario entre ellos. Y así continuaron las festividades, celebrando mucho más que una simple unión. Era un homenaje al pasado que abría camino hacia nuevos horizontes llenos de esperanza. La vida prometía florecer en abundancia en aquel nuevo hogar construido sobre una base sólida donde cada uno pudiera brillar plenamente en la fuerza colectiva de aquel amor radiante. El eco de risas infantiles resonaba en la pequeña escuela improvisada, ubicada en una de las antiguas salas de la hacienda. Las paredes, antes despojadas y grises, habían sido pintadas con colores vivos por las manos creativas de los niños, quienes aprendían a leer y a escribir bajo la guía atenta de Paloma Reyes. Con su cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa que iluminaba su rostro, ella se movía entre las mesas con agilidad, corrigiendo cuadernos manchados de tierra y trazos incipientes. En sus brazos acunaba a su hija recién nacida, Constanza Xochitl Mendoza Reyes, un nombre que honraba tanto el legado de doña Constanza como sus raíces indígenas. La tarde dorada iluminaba el campo de agave que se extendía más allá de las ventanas abiertas. Era un panorama vibrante que llenaba a Paloma de esperanza. La comunidad había cambiado en los últimos 2 años. Don Rodrigo había implementado salarios justos y un reparto equitativo de pequeñas parcelas para los peones más fieles. Era un nuevo comienzo que buscaba equilibrar el pasado con el futuro. «Paloma, mira lo que hice», gritó Emiliano, levantando orgulloso un dibujo lleno de garabatos coloridos. Con ternura, Paloma se acercó al pequeño. Su corazón rebosaba al ver cómo esos niños habían encontrado su voz en un lugar donde antes solo había silencio y opresión. «Es maravilloso, Emiliano», respondió ella con entusiasmo mientras le acariciaba la cabeza. «Pero recuerda que también hay que cuidar del agave. Es nuestro sustento». Una risa contagiosa brotó entre los niños cuando él intentó imitar el sonido del zumbido del viento al pasar entre las plantas altas. Esa alegría genuina era algo que Paloma nunca hubiera imaginado experimentar en su infancia. Era como si cada uno de esos pequeños
estuviera rompiendo cadenas invisibles que habían mantenido a sus padres atrapados durante generaciones. De repente, el murmullo emocionado fue interrumpido por un golpe seco en la puerta abierta. La figura familiar de Dolores apareció en el umbral. Su semblante mostraba una mezcla palpable de nerviosismo e incertidumbre. Había pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Aquella visita no era esperada ni sencilla. La energía cambió instantáneamente. Los niños comenzaron a susurrar entre ellos, mientras Paloma sentía una oleada fría recorrer su cuerpo. Sin embargo, debía actuar con valentía por su hija y por sí misma. «¿Qué quieres?», preguntó Paloma, tratando de mantener la voz firme, aunque sabía que las emociones estaban cerca de aflorar nuevamente. Dolores tragó saliva antes de entrar completamente en la sala. Sus manos temblaban ligeramente al sostener unas flores silvestres recogidas cerca del camino. Eran hermosas, pero también representaban mucho, un intento frágil de reconciliación. Vine a pedir perdón», dijo finalmente Dolores, su tono apenas audible ante la multitud expectante. «He estado reflexionando sobre mis errores, sobre cómo te traté cuando te fuiste». Paloma mantuvo la mirada fija en su madre. Cada palabra parecía ir cargada de peso y significado profundo. Los murmullos infantes cesaron poco a poco, mientras todos prestaban atención al encuentro tenso entre ambas mujeres. «No lo sabía todo. Cometí muchos errores pensando solo en mí misma», continuó Dolores con humildad genuina. «Pero ahora veo cuán valiente has sido al construir esta vida aquí. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte del futuro si me permites». Un torrente emocional atravesó a Paloma al escuchar esas palabras sinceras. Sin embargo, aún no podía olvidar todo lo sucedido anteriormente. «¿Qué te hace pensar que ahora será diferente?», desafió Paloma mientras seguía acunando a Constanza contra su pecho con suavidad protectora. «El daño ya está hecho». Dolores dio un paso adelante, como si esa distancia física pudiera simbolizar un intento real por cerrar esa brecha entre ellas. «Porque he aprendido, porque quiero apoyarte ahora», respondió ella, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «A veces necesitamos dejar ir nuestro orgullo para sanar heridas profundas. ¿Te gustaría darme otra oportunidad?». Un silencio pesado se instaló mientras las palabras flotaban entre ellas como si tuvieran vida propia. Los niños comenzaron a intercambiar miradas curiosas y sorprendidas ante aquel momento crudo pero significativo. Ninguno comprendía completamente lo complejo del conflicto familiar, pero todos podían sentir la tensión elétrica pululante não só com os corações das mulheres, mas também em seus jovens espíritos ao redor delas. Finalmente, Paloma respirou fundo e se lembrou da importância do exemplo para aquelas crianças ao seu redor. «Está bem», disse ela com cautela, enquanto olhava diretamente para Dolores, agora em busca da verdade nas palavras e ações da mãe dela. «Eu não posso prometer nada além do tempo, mas estou disposta a tentar». Um sorriso tímido começou a iluminar o rosto da mulher mais velha ao ouvir isso, enquanto um sentimento novo começava a surgir diante daquela primeira oportunidade real para uma nova conexão baseada na sinceridade e não mais apenas em expectativas frustradas. Em meio àquele cenário transformador, onde o amor estava pronto para brotar novamente como sementes, lançadas ao solo fértil da esperança renovada, junto à luz ofuscante do entardecer, sobre os campos cultivados com esforço coletivo. Paloma estendeu seu braço gentilmente e segurou as flores oferecidas pela mãe, ao mesmo tempo aumentando aquela conexão visual direta, estabelecendo um elo visível, repleto agora não só pela raiva do passado, mas pelo desejo mútuo genuíno por compaixão e compreensão. E assim, as duas mulheres começaram um novo caminho juntas, em meio às vozes infantis, ressoando e reconhecendo agora o poder essencial em busca desse aprendizado mútuo. As risadas infantis voltaram gradualmente à escola improvisada quando todas as crianças perceberam como aquele capítulo inesperado pode realmente levar à cura não só para aquelas duas mulheres, mas também proporcionar inspiração duradoura aos jovens corações sonhadores desejosos por um mundo melhor. El polvo del camino anunciava a chegada de uma carreta antiga, cuyos ejes crujían com cada bache que enfrentava. El sol se encontraba ya alto en el cielo,
proyectando sombras largas sobre la hacienda La Providencia. Desde lejos, Paloma observaba cómo un grupo de jornaleros se reunía para recibir a los nuevos arribantes. Sus corazones palpitaban al sentir que nuevas esperanzas podían llegar con ellos. Los padres de una niña indígena salieron de la carreta con miradas ansiosas. Ella, con su piel oscura y cabellos rizados que caían desordenadamente sobre su frente, se mantenía escondida detrás de su madre. Aquel escenario le resultaba familiar a Paloma. Ella también había sentido esa incertidumbre años atrás al llegar a este lugar. Sin dudarlo, Paloma se acercó a ellos. Con un gesto amable, se agachó frente a la pequeña y le tocó suavemente la mejilla. «Eres hermosa», dijo con una calidez genuina. «¿Sabes por qué? Porque eres hija de esta tierra». La niña soltó un pequeño suspiro y sus ojos se abrieron como si estuviera descubriendo algo nuevo dentro de sí misma. Su madre le sonrió agradecida, mientras el padre observaba nervioso la interacción entre ambas mujeres. Don Rodrigo apareció en el horizonte, caminando con paso firme hacia el grupo. Cuando llegó cerca, su mirada determinante se centró en los padres de la niña. «Bienvenidos», anunció extendiendo las manos como símbolo de inclusión. «Vengo a ofrecerles trabajo aquí en La Providencia». La pareja pareció sorprendida, pero también aliviada. Había llegado finalmente a un lugar donde podrían reconstruir sus vidas, lejos del sufrimiento y el desprecio que habían dejado atrás. La pequeña giró ligeramente detrás de su madre, sintiendo aún miedo ante lo desconocido que podía representar aquel hombre imponente frente a ella. Sin embargo, las palabras de Paloma resonaron profundamente en su corazón. «Si ella estudiará con nuestros hijos en la escuela», añadió don Rodrigo mirando directamente para encontrar los ojos inocentes de la niña. «Necesitamos nuevas semillas para cultivar esperanza y conocimiento aquí». Las palabras «nuevas semillas» parecieron florecer dentro de la pequeña como luces encendidas. Ese futuro prometedor empezó a moldear sus pensamientos confusos y llenos de dudas previas. Paloma sonrió al ver el brillo de curiosidad en el rostro de la niña. No era solo una oportunidad laboral lo que estaba brindando don Rodrigo, sino algo mucho más grande, una nueva vida llena de posibilidades. «¿De verdad puedo?», preguntó ella con voz temblorosa pero llena de esperanza. «Aún no sé leer ni escribir». Paloma inclinó ligeramente su cabeza hacia un lado, como si intentara captar todo lo que pasaba por su mente infantil antes de responder. «Sí, mija», dijo con confianza. «Aquí todas las semillas tienen derecho a florecer. Te prometo que aprenderás lo necesario para crecer fuerte y sabia». El padre asintió lentamente, mientras una lágrima furtiva corría por su mejilla al escuchar las sinceras palabras que Paloma le dedicó con tanta generosidad a aquella niña tan llena de potencial. La madre la envolvió en un abrazo protector mientras miraba a doña Constanza Xochitl con una esperanza renovada en los ojos. Don Rodrigo dio un paso al frente y extendió suavemente la mano hacia el padre de la niña. «Comencemos una nueva era juntos», dijo con firmeza. Su mirada reflejaba no solo autoridad, sino también un sincero compromiso con todos los trabajadores y sus familias en la granja en ese momento. Todos parecían sentir la fuerza del momento y cómo podría impactar no solo sus vidas individuales, sino también crear las necesarias repercusiones dentro de la propia comunidad. El brillo en los ojos de la niña comenzó a crecer a medida que finalmente daba pasos vacilantes hacia el prometedor futuro que se abría ante ella. Ya no estaba sola ni perdida en la oscuridad. Esa promesa resonó en su corazón mientras Paloma la miraba directamente, sintiéndose gratificada por la posibilidad real de ese nuevo capítulo en sus vidas. Y así comenzó un nuevo viaje, lleno no solo de trabajo duro, sino también de educación y empoderamiento, donde cada persona pudo transformar su propia historia bajo el generoso auspicio de las raíces ancestrales presentes en la tierra cultivada por el amor colectivo. Las flores comenzaron a florecer entre los campos rojizos, ahora libres de la opresión anterior. En este nuevo ciclo, donde cada niño tenía las mismas oportunidades no solo de sobrevivir, sino también de prosperar. El eco de las voces infantiles, que pronto llenaría de nuevo el aire vibrante, como huellas indelebles dejadas en la tierra fértil de ese rico patrimonio cultural, siempre sería recordado aquí,
Más allá de las dificultades enfrentadas anteriormente, el día prometía mucho más que simples promesas o acuerdos hechos en ese suelo sagrado, donde todos finalmente podrían brillar juntos con autenticidad, sin miedo ni inhibiciones. Así, las semillas plantadas iniciaron un nuevo viaje a través del amor demostrado en las acciones concretas de los adultos, abriendo nuevos horizontes para las nuevas generaciones que anhelaban oportunidades dignas por venir.